Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien. Qué bueno. Si les recuerdo que si tienen ustedes alguna duda de las hojas de trabajo, que la 1 ya la iniciaron, me pueden consultar durante la clase. Con mucho gusto vamos a responder dudas durante el periodo de clase. Aparte de eso, también me comunicaron de parte de la dirección de la escuela de vacaciones que ellos dicen que ya arreglaron el problema de a quienes se les cruza cursos. Así que espero yo que ya hayan arreglado ese asunto para quienes me comentaban el otro día de clases que al mismo horario de mi curso también tenían otro curso, pues ellos dicen que ya lo solventaron y que por si alguno de ustedes tiene algún problema de esos, puede abocarse a Soy Económicas para que le solventen su problema. También, vamos a ver, estará por ahí Jorge Luis Estrada López. Jorge Luis Estrada López. Sí, licenciado. Muy bien, y también estará por ahí Ortiz Rachón, Jonathan Josué. ¿No? Jonathan Ortiz. Jonathan Ortiz. Bueno, solo les comento que ustedes me han mandado correo para compartir clase. Solo les recuerdo que la clase no se comparte. Yo grabo únicamente para actividades mías, pero no para compartirlas. ¿Estamos claros? Pueden ir y leer el documento que les envié del memorándum para estudiantes. Ahí están todas las inquietudes que ustedes podrán tener respecto al curso, ahí están. Y dentro de ellas dice en un apartado que no se compartirá el curso. Bueno, vamos a iniciar entonces. Sí, Eduardo. Licenciada, una consulta. Yo intenté hacer, ya hice casi toda la hoja, pero en el punto 2 tengo duda de cómo hacerla, en el inciso 2. Tal vez me puede apoyar. Claro que sí. Ahorita vamos a ver el inciso. Bueno. La hoja de trabajo número 1, el inciso 2. Existe un país X, ¿verdad? ¿Ese es? Así es, licenciada. Muy bien. Voy a compartir esa. ¿Cómo lo planteó usted? ¿O no lo planteó de ninguna manera? Donde me quedé fue en el ordenamiento de la X y de la Y. Ok. Bueno, voy a compartir esa hoja. Entonces, ahorita ustedes tienen vista de mi pantalla, en donde tenemos este problema. A ver, ¿quién se recuerda de este problema específicamente? Este problema está dentro de sus hojas de trabajo y es uno de los problemas donde más problemas les dio. Entonces, creo que más de alguien lo tuvo que haber hecho. ¿Cómo lo plantearon? Acuérdense de este problema. ¿Alguien que me pueda explicar? ¿Alguien que me pueda explicar cómo plantearon este problema durante el curso del semestre?
A ver, Eduardo, ¿este problema es de frontera o es de oferta? Eduardo Z. Sí, le escucho, licenciada, solo que por no poderlo ordenar, no hice planteamiento. Ok, pero primero usted tiene que estar en cuenta, tiene que tener en cuenta de qué problema se trata. Si porque si para comenzar usted no distingue todavía de qué tema es, entonces ahí no, no estamos todavía, porque este tema ya lo pasamos, por eso es que ustedes ya están realizando esta hoja. A ver, tenemos dos productos, cereales y vid. Entonces, con esto, ¿qué tema sería, Eduardo? ¿A qué tema se refiere este ejercicio? Usted me está planteando de ordenar los datos. Aquí no hay nada que ordenar. ¿Por qué no ordenamos este cuadro? Porque ya se Bueno, encuentra ordenado, licenciado. Exacto. ¿Y a qué tema se refiere este cuadro? O el ejercicio en sí, ¿de qué tema es? ¿Qué tema será este ejercicio? ¿A qué tema corresponde? Jóvenes, ¿De la frontera de producción? de la frontera de producción. Por lo tanto, ustedes no tienen por qué ordenar nada en este cuadro. Acá yo les doy estos cuadros y ustedes tienen que ver, analizar a qué se refiere, si es el tema de fronteras, si es otro tema, como oferta y demanda, en donde ya vemos precio y cantidades. Entonces, este tema, Eduardo, no es de oferta ni demanda. Por eso es que usted no lo tiene que ordenar, porque no corresponde a este tema. Corresponde al tema de frontera de producción. En el examen les van a poner el ejercicio y no les van a decir, realice esto por frontera de producción, sino que usted lo tiene que analizar. Entonces, usted, Eduardo, no sé si estamos con esto y usted ya tiene claro cómo graficar una frontera. sí, licenciada. Ok. Entonces, si usted ya tiene claro cómo graficar esta frontera, pues no va a tener ningún problema. Ahora bien, en acá, donde dice existe un país que produce ineficientemente y que cuenta con un total de 500 unidades productivas. Bueno, dice que cuenta con un total de 500 unidades productivas para producir cereal y vid. Yo les pregunto, entonces, ¿cuáles son mis límites? Si me están dando las 500 unidades productivas. Serían 500 y 3000. ¿Cómo? 500 y 3000. 500 y 3000. Ajá, porque están dando en cereales, bueno, yo así en cereales está al máximo de 3000, pero nos están dando un total de 500 unidades. Uh-huh. Esas son mis unidades productivas. Bueno, acá, si me dicen que me están dando 500 unidades productivas, pues yo lo que voy a hacer es que ya sé que se trata de un ejercicio de frontera, entonces lo voy a graficar. Me están dando las unidades productivas que dicen que son 500. Ahí. Por lo tanto,
mis límites serían esas 500 unidades productivas, 500 y 500. Ese sería mi límite. Y ahora voy yo y voy en la gráfica, como ya tengo mis límites, pues entonces voy a graficar, voy a poner sobre el plano cartesiano cada punto, 3000 y 0, 2500, y voy a ver en dónde me quedan esos puntos. Pero yo ya tengo graficado que mi límite es 500, porque me lo dice el ejercicio. Hay 500 y 500, tanto en las abscisas como en las ordenadas. Y pues entonces yo ya voy y grafico estos puntos y los voy colocando en este plano. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, como les dice acá, que, bueno, aquí no les pide nada, pero entonces ustedes tienen que analizar la gráfica. Se le pide, creo que no les puse nada acá, se le pide analizar la gráfica. ¿Qué pueden decir ustedes de esta gráfica en cuanto ya tengan todos sus puntos sobre este plano? Y si ustedes, cuando ustedes ya tengan esos puntos y lo quieran comentar en el salón, pues lo vamos a comentar. Si les pareció que no concuerda, que es ilógico, o si tienen alguna inquietud, pues bueno, entonces lo analizamos, lo discutimos después de que ustedes ya lo hayan analizado, lo podemos discutir en el salón. ¿Estamos ahí, Eduardo? Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces voy a pasar a la clase. ¿Dónde nos quedamos el día de ayer? Bueno, ya estamos en la teoría de la oferta y la demanda, la teoría del mercado, de la economía de mercado. Terminamos el ejercicio, el ejemplo de los productos complementarios, los bienes complementarios, ¿verdad? Que dijimos que era un bien complementario. Y estábamos viendo el caso de la gasolina y el caso de los automóviles. ¿Qué pasa cuando sube el precio de la gasolina? Pues vimos en la gráfica que la demanda de automóviles se desplaza. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda, porque la gasolina está muy cara. Entonces decimos, a estas fechas yo no compro ningún carro porque se me va a ir más en dinero en la gas, que no, entonces no me conviene. Vamos a esperar a que la gasolina tenga un buen precio y vamos a comprar carros. Cuando tenga ese buen precio, cuando el precio de la gasolina baje, entonces la curva de demanda de automóviles ya no se va a desplazar hacia la izquierda, sino se va a desplazar hacia ¿dónde? Hacia la derecha. Solo ustedes vayan y analicen cómo es el mercado, qué es lo que ustedes harían en una situación de estas. Analicen qué es lo que ustedes harían, y lo que estamos haciendo ahorita es ver lo que uno como consumidor haría en ese momento, solo que lo estamos trayendo en gráficas. Bueno, otra de las determinantes, otro factor que hace que la curva de demanda se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda es el cambio en el número o composición de los consumidores, ¿verdad? Sabemos que nosotros formamos parte de un grupo de consumidores de muchos bienes. Por ejemplo, yo formo parte de los consumidores de zapatos, y también formo parte de los consumidores de libros, es un ejemplo, y también formo parte de los consumidores de mascarillas. Tenemos 3 ejemplos,
Pero en el mercado, como es tan dinámico, entonces las consumidoras de zapatos ahora ya no somos 100, sino que ahora formamos alrededor de 80. Pues por X razones. Puede ser de que los gustos, bueno, esa es otra determinante. Por algún motivo o razón, ese número de composición de nosotras, consumidoras de zapatos, ya no es el mismo. De igualmente, los consumidores de mascarillas. ¿Cómo por qué? Bueno, porque el COVID día con día o bien se está desvaneciendo o a la gente le está dando igual el COVID o las normas del centro del Ministerio de Salud dicen que ya no es obligatorio la mascarilla. Entonces, el número de consumidores de mascarillas se está reduciendo día a día por X o Y razón. Estaba hablando también de los libros. El grupo, ¿qué pasa si ahora en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos que ya no leemos, que de igual manera somos un país que no se nos da la lectura, entonces no nos gusta leer instrucciones, no nos gusta leer un libro, entonces esa composición de consumidores, de lectores de libros se está reduciendo por X o Y razón, y por tal motivo es que la curva de demanda de zapatos, de libros y de mascarillas se va hacia la izquierda, se desplaza hacia la izquierda. Mientras que si pasa todo lo contrario, si viene una nueva variante y el gobierno decide decretar el uso de mascarilla o de forma obligatoria, ¿qué pasa si hay ahorita con esto de la globalización, ¿verdad? Y nos viene como otros tipos de lectura o bien ganamos más o por alguna razón queremos comprar más zapatos, pues la curva de demanda se desplaza ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces, este sería otro análisis, otro factor en el número o composición de los consumidores, ¿ya? Aquí les pongo yo otros ejemplos, como la pizza, o el ejemplo de pañales, biberones, fórmulas, porque sabemos que los niños somos uno de los países con una tasa de natalidad del 2 punto y tanto, si no estoy mal, si no es que ya subió. Entonces, si tenemos una tasa de natalidad de ese valor, pues el número o composición de los consumidores de pañales, biberones, va creciendo año con año. Entonces, esto representa que año con año la curva de demanda se desplace hacia la derecha porque hay más consumidores. Bueno, dejando por un lado ese otro factor, vamos a los cambios en los gustos de los consumidores. Ahora ya no es la composición, cuántos hay, sino que ahora cuáles son nuestros gustos. Volvamos con el ejemplo de los zapatos. Si, por ejemplo, me gustan los zapatos, eso ya es un gusto mío de tacón, de plataforma. Y si hay más consumidores que tienen ese mismo gusto, pues la curva se va a desplazar hacia la derecha. ¿Qué pasa de aquellos que les gusta, como que podría yo decirles, consumidores que les atrae, de los juegos, de los videojuegos? De esos videojuegos que tiene... aparte que también entra la composición, pues también hay un gran número de personas que les gusta ese tipo de actividades, ese tipo de bienes. Entonces, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Si año con año los gustos por los videojuegos incrementan, pues la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Mientras que si sucede todo lo contrario, si ya no les gustan más los videojuegos,
Si ya no nos gustan más los zapatos de tacón, entonces, por estos gustos y preferencias de los consumidores, la curva de demanda se va a desplazar hacia la izquierda, tal y como lo muestra este gráfico que tengo acá. Partimos de un contexto o de un primer momento en donde a un precio de 2 se consumen 20 unidades de X producto. Puede ser libros, pueden ser zapatos, pueden ser videojuegos. Pero ¿qué pasa si esos gustos no son los mismos, sino que van cambiando? Puede ser que el otro año sea más, puede ser que el otro año sea menos. Y como dicen que hay ceteris paribus, es decir, que todo lo demás permanece constante, entonces los precios de esos productos se mantienen. Y a ese mismo precio, si es que los gustos disminuyen, ya no va a haber una cantidad de 20, sino que va a ser de 10 videojuegos, de 10 pares de zapatos y de 10 libros para quienes les guste la lectura. Pero, ¿qué pasa si el otro año, en vez de disminuir, esto incrementa, los gustos y preferencias incrementan? Entonces, la curva de demanda pasa de 20 a 30 unidades por semana. Es un ejemplo. Bueno, para recordar que un movimiento a lo largo de la curva de la demanda no es igual a un desplazamiento de la curva. Veamos acá. Ven ustedes que está el precio, está en esta gráfica de curva de demanda, el precio del café y la cantidad demandada. Bueno, pues estamos en esta situación a un precio de 1.50, se compran 8 tazas de café a la semana. Ahora bien, esta curva de demanda mantiene diferentes precios, ¿verdad? Tal y como lo vemos acá. De A a B puede variar, ¿por qué? Porque la taza de café puede bajar de 1.50 a 1 quetzal. Entonces, se van a adquirir 10 tazas de café a la semana. Ahora bien, si varía el precio, nos movemos dentro de la misma curva. Esto es algo que ustedes lo tienen que tener muy, muy presente. Vienen preguntas del examen planteadas de diferente manera. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que un movimiento a lo largo de la curva de demanda es por los movimientos de precio que se dan a lo largo de la curva de demanda. Ahora bien, los factores, si varían los factores diferentes del precio, ahí es cuando vemos que la curva da un desplazamiento, ya sea a la izquierda o a la derecha. ¿Y cuáles son esos factores? Pues ya los vimos, un efecto ingreso monetario, cuando sube y baja el ingreso monetario, y cuando se pueden pasar de bienes normales a bienes inferiores. Vemos también los precios de otros productos pueden hacer que se desplace la curva de la demanda. Acordémonos, cuando hablamos de los precios de otros productos, es cuando ya venimos y hablamos de bienes complementarios y bienes sustitutos. ¿Qué otro factor puede desplazar la curva de demanda? El gusto de los consumidores, la composición de los consumidores, y hay otro también que los cambios en las expectativas. Esto se me pasó, no se los expliqué. Bueno, los cambios en las expectativas, que es otro factor que hace que se desplace la curva de demanda. ¿Y qué son las expectativas? Bueno, las expectativas es de lo que yo quiero para el día de mañana, de lo que hablamos en un futuro, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, se da el caso, y esto no solo se da en el caso de productos dentro de una economía, sino que también se da a nivel externo, especialmente con el petróleo. Entonces, ¿qué pasa
cuando el productor, el comerciante de granos básicos sabe que en un futuro va a haber un mejor precio. Si usted fuera productor o comerciante de granos y sabe que en un futuro vienen buenos precios, pues usted lo que va a hacer es que tal vez va a acaparar hoy. Eso va a hacer que la curva hablamos de demanda, hoy se desplace hacia la derecha, porque en un futuro va a haber mejores precios de los que están pagando hoy, y entonces usted va a decir, bueno, vamos a comprar arroz más de lo que normalmente compramos, porque sabemos que dentro de 6 meses el precio del arroz se va a incrementar. Esas son las expectativas en los precios. Entonces, bueno, usted va a decir, por este lado no lo vamos a ver como productor, yo les estoy hablando como productor, pero hablemos como el consumidor. Entonces, si el consumidor espera mejores precios, pues entonces, por el lado del productor sí se va a desplazar de la curva de demanda, pues porque va la curva de oferta, perdón, aquí estamos hablando de curva de demanda. Entonces, si van a haber mejores precios en un futuro, entonces los consumidores se van a esperar, ¿no? Si ustedes como consumidores de videojuegos saben que ahorita los videojuegos están muy caros, pero que dentro de 3 meses los videojuegos van a tener una baja, ustedes se van a esperar y van a esperar esos buenos precios para comprar esos videojuegos. Entonces, la curva de demanda en ese momento se va a desplazar hacia la derecha, pero en un largo plazo. Puede ser que hoy por hoy, como los precios están caros, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda, pero van a esperar esos buenos precios para que ésta se desplace hacia la derecha. Las expectativas de los ingresos. ¿Quién de ustedes no tiene expectativas de ganar un mejor sueldo, de tener un mejor sueldo el día de mañana? Creo que todos estamos ante esta expectativa de que el día dentro de 6 meses mi jefe me diga, bueno, vamos a darles un aumento. Entonces, al tener esa expectativa, o puede ser otro ejemplo, que usted el día de hoy no tenga trabajo, pero que ya esté asegurando uno, porque resulta que le llamaron, su amigo le dijo que necesitaban a una persona para tal puesto, y está seguro que se lo van a dar a usted. ¿Qué pasa? Comenzamos a consumir más. Bueno, a mí, me ha pasado a mí, por eso es que se los comento y les digo este efecto que tiene la expectativa de tener un mejor ingreso. Bueno, como ya el otro mes ya me van a dar un sueldo, pues entonces comienzo a gastar hoy de lo que necesito, de mis gustos, de lo que yo quisiera. Bueno, entonces tenemos aquí expectativas de parte de los precios y expectativas de parte del ingreso. Y pues acá les pongo unos ejemplos en China, que con esto del mercado de la demanda de arroz. Entonces, se sabe que en China son consumidores potenciales de arroz. Entonces, hay rumores de un incremento del salario. Entonces, los consumidores demandarán más arroz y la curva de esta se desplaza hacia la derecha. Y también los consumidores se enteran que en algunos meses el precio del arroz se incrementará. Entonces comenzará la compra de arroz. Eso también puede ser. Ya sea que bien bajen los precios en un futuro y la curva de demanda se desplace hacia la izquierda hoy, o ya sea que la demanda de los precios del arroz van a estar más caros en el futuro. Y entonces la curva de demanda del arroz se desplaza hoy hacia la derecha, porque más tarde, en unos meses, va a estar mucho más caro de lo que está hoy. No sé si ustedes se dieron cuenta cuando inició la pandemia. Esto es un claro ejemplo de estas expectativas que como consumidores pasamos. ¿Se acuerdan que cuando recién comenzaba esto del COVID y todos estaban como que
desconcertados, todos estaban afligidos, estaban como con miedo porque iban a cerrar fronteras, porque íbamos a entrar en cuarentena. Me acuerdo que ese día justamente cuando cerraron el país, es decir, cuando abrieron la cuarentena, todos estaban como locos un día antes. ¿Y qué fue lo que les provocó todo eso? Pues ir a comprar papel. Ustedes se recordarán que los supermercados se quedaron sin papel. ¿Por qué? Porque hubo una expectativa ahí. Puede ser que les llegaron rumores que el papel se iba a escasear dentro de, tal y como entran las expectativas cuando hay una guerra. Esto pasa también. Cuando hay una guerra, entonces entra toda la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, tal y como está sucediendo ahorita con la guerra entre Ucrania e Irak. Esto genera expectativas, especialmente en la compra de combustible. Esto hace que el precio del combustible se dispare. Nomás escuchan, bueno, va a haber una guerra, va a explotar la guerra, ni siquiera ha explotado, pero lo están comentando. Todos comienzan a subir los precios. Y esto les hablaba mucho en mi salón de clases respecto de todo esto, lo que pasa. Bueno, dejémoslo ahí. Ya vimos esto también, los desplazamientos no es igual a un movimiento dentro de la curva de demanda y entramos de lleno a la teoría de la oferta. Bueno, la teoría de la oferta, aquí no vamos a hablar de consumidores, aquí no vamos a hablar de compras, aquí vamos a hablar de producción, de productores, de precio y producto elaborado. Bueno, entonces dejemos por un lado la teoría de la demanda y veamos acá la teoría de la oferta. Cuando el precio de las hojuelas de maíz es de 10, la caja no se produce ninguna. ¿Quién va a producir? Ustedes como productores producirían hojuelas de maíz como los cornflakes a 10 la caja. Sabemos que hoy en día la caja de cornflakes está a 30. Y subió de una nada, es decir, subió de un día para otro. Un día costaba 21 y cuando vimos, el otro día ya estaba a 30. Si no es que hoy está a 31, yo ya no he comprado cornflakes. Pero ¿quién va a producir una caja de cornflakes a 10? Nadie, porque claro, nadie quiere perder. Entonces, la oferta es la relación entre el precio y la cantidad ofrecida dentro de un mercado si todo lo demás permanece constante. ¿Qué dice la ley de oferta? Establece que la cantidad ofrecida normalmente se relaciona de forma directa con el precio, es decir, a un mejor precio, mayor cantidad ofrecida del producto en el mercado. El productor siempre va a andar buscando el mejor precio para su producto y lo va a ofertar cuando hayan buenos precios en el mercado. No lo va a ofrecer cuando la caja de 10 de cornflakes esté a 10 ni a 5, ¿verdad? Lo va a ofrecer y va a incrementar su producción cuando la caja de cornflakes esté a 30, 31, 35. Entonces, le favorece a él. Como saben, el productor, así como el consumidor, lo que andan buscando es su máximo beneficio. Bueno, vemos aquí una gráfica respecto al impacto que tiene el precio sobre la cantidad ofrecida y los diferentes escenarios que se pueden dar, que le conocemos como elasticidades, pero no vamos a hablar de eso. Entonces, acá en un primer momento, en un primer escenario, empezamos a hablar de la oferta de la pizza, ya como productor, no como consumidor. No se confundan porque me he dado cuenta que los estudiantes confunden y cuando hablamos de oferta, ellos siguen pensando en compras, en consumidores. No, aquí estamos hablando de oferta, de producción. Entonces, tenemos nuestra tablita de precio y cantidad. Como vemos, cuando el precio está a 15, el producto ofrecido en el mercado está a 28. Cuando el producto vale 12, se ofrecen 24, cuando el producto vale 9, se ofrecen 20 y así sucesivamente. Ustedes pueden notar que en esta tabla de demanda, a un mejor precio, mayor cantidad ofrecida en el mercado y por lo tanto es que esta curva de oferta tiene una pendiente positiva porque va creciendo. No es como la curva de demanda que va disminuyendo, no, esta va creciendo.
Y por lo tanto también un movimiento a lo largo de la curva de oferta puede ser causada por un aumento o disminución del precio del bien, por lo que las cantidades ofertadas también cambian, ¿verdad? Tal y como lo vemos aquí en esta gráfica. A lo largo de una curva de producción, se supone que la tecnología no varía. Los precios de otros bienes y la composición o número de productores tampoco varía. Y no está de más recordar distinguir entre oferta y cantidad ofrecida, oferta individual y oferta de mercado. Teóricamente esto lo pueden encontrar en la página 58 de su libro. ¿Por qué yo les hago estas anotaciones? Porque tienen que ustedes conocer, tener en cuenta la diferencia entre cada. En el examen ponemos este tipo de diferencias, pero el alumno no lo nota. Y es ahí cuando tienen un montón de errores. Porque la curva de demanda la definen como tabla de demanda, oferta individual, oferta de mercado. Entonces ustedes tienen que tener muy claro todo esto. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Licenciada, ¿Sí? mire, yo en la tablita tengo duda. Dice, si cuando el precio está a 15 quetzales, dice que yo vendo 28 unidades. Le entiendo yo la tabla, ¿verdad, licenciada? Uh-huh. Sí, sí. Pero entre el precio baja, vendo menos unidades. Claro. Porque si el precio está a 3 quetzales, yo vendo 12 unidades. Yo lo entiendo así, no sé si yo estoy mal o me corrige, licenciada. No, sí, está correcto. Ok, o sea que entre más el precio es más barato, vendo menos unidades, así lo entiendo yo. Claro. Usted como productor, si por ejemplo, pongamos un contexto. Si usted vende chucos en zona 1, Ajá. bueno, y usted como productor, ¿será que usted anda viendo el beneficio del consumidor, es decir, tenerle el buen precio, o anda viendo usted su máxima ganancia? Es decir, el precio más alto para ofrecer su producto. ¿Qué anda viendo usted? Yo ando viendo el precio, ¿verdad, licenciada? Que lo que yo quiero ganar. Exacto. Por lo tanto, si el precio es entre más bajo el precio, a usted no le conviene. Usted no va a regalar. Si usted es productor de hojuelas de maíz y si el mercado está, usted lo va a dar a 10 cuando el mercado dice que está a 18. ¿Será que usted lo va a dar a ese precio? No, en teoría no lo estaría dando porque yo le estaría perdiendo a lo que yo Claro. estoy vendiendo. Exacto. Entonces es lo mismo con esto. Por eso explicaba que aquí el productor lo que quiere es ganar su ganancia, ¿no? Es maximizar su ganancia. Y anda viendo el precio, el mejor precio en el mercado. Esto se ve mucho en los mercados cantonales. Lo vemos mucho, yo al menos lo veo mucho en los mercados cantonales. Cuando yo voy al mercado y el precio de alguna fruta de temporada está, por ejemplo, entre 10 quetzales la bolsa, la manzana verde, 10 quetzales la bolsa con 5 manzanas. Bueno, yo encuentro que en el mercado todas las señoras que venden manzana verde que venden manzana verde en bolsa lo dan a 4 por 10 y todo es así. Yo ando viendo mi beneficio, ganar, es decir, comprar más con menos dinero, pero las señoras del mercado no andan viendo mi beneficio, andan viendo el beneficio de ellas, encontrar su máxima ganancia. Y por lo general me encuentro a una señora únicamente dando a 5 por 10, las demás 4 por 10. Entonces, yo veo esa dinámica dentro del mercado. Si yo quisiera vender manzana verde, yo ya no soy consumidora, sino que ahora yo voy al mercado y ofrezco la manzana, yo no la voy a dar a 4 por 10, sabiendo que todas están dando a
perdón, no voy a dar las 5 por 10, sino a 4 por 10. Y si es posible, yo la voy a querer dar a 3 por 10, ¿no? Pero si la doy a 3 por 10, ya no voy a vender. Esa es otra limitante que hay dentro del mercado. Pero por lo regular, el productor siempre anda viendo su máxima ganancia. Y por lo tanto, es la relación entre precio y cantidad en una curva de oferta es positiva. Entre mayor sea el precio, mejor para el productor, porque va a ofertar más producto dentro del mercado. ¿Estamos ahí? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué te dice que a lo largo de una curva de oferta la tecnología no varía? Porque, bueno, esto, al hablar de, aquí ya entramos a la teoría del productor, ¿ya? A la teoría del productor. Y la teoría del productor es inmensa, pero nosotros no vemos esos puntos, vemos lo más simple. Entonces, cuando hablamos de teoría del productor, tenemos dos escenarios, el corto plazo y el largo plazo. En el corto plazo, en la teoría del productor, los factores que pueden moverse son aquellos factores variables que le llamamos nosotros, mientras que los factores fijos no, porque dadas dada el nivel del capital, dado el nivel de tecnología en una curva de oferta, pues está dado ya. Pero el día de mañana, si yo quiero incrementar esos factores, yo no lo puedo hacer de la noche a la mañana. Tengo que esperar a tener un dinero para comprar más capital, es decir, invertir, ¿no? Y eso se hace hasta el largo plazo. Por eso que en el corto plazo, en la teoría del productor, yo se los digo así de forma muy general, porque no vamos a entrar a todos esos detalles. ¿De dónde sale la curva de oferta? Bueno, de la teoría del productor, pero hay dos escenarios, el corto y el largo plazo. Es por eso que se dice que en una curva de oferta la tecnología no varía. Ahora bien, los precios de los otros bienes y la composición o número de productores tampoco varía, porque ya estamos hablando de otros factores, no de nuestra curva de oferta. Ahora bien, así como en la teoría de la demanda existen factores que hacen que la curva se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha, también dentro de la curva de oferta existen esos factores. ¿Y cuáles van a ser? Los cambios en la tecnología, los cambios en los precios de los recursos. Aquí no estamos hablando del cambio de los precios de otros bienes, no. Recursos. ¿Y qué es lo que tomamos como recursos? La materia prima que me ayuda a mí a fabricar el bien que yo estoy ofreciendo en el mercado. Cambios en los precios de otros bienes. Aquí sí estamos hablando de otros bienes y ya vamos a ver por qué. Cambios en las expectativas o especulaciones del productor y cambios en el número de productores. Vemos en esta gráfica que ustedes tienen acá cuáles son las condiciones, esos factores que hacen que la curva de demanda se desplace de S0 a S1, es decir, que desplace la curva de oferta, perdón, yo estoy con demanda. Condiciones favorables para la producción, es decir, las reglas del juego. Esa sería otra. No lo estamos viendo acá, pero eso puede ser. Bajan los precios de los insumos, tecnología mejorada, menos impuestos a productos, menor reglamentación. Esos serían otros factores también que pueden ser objeto de estudio, pero aquí estamos viendo los factores que nos da el libro. Ahora bien, las malas condiciones para la producción, bueno, también esto hace que la curva se desplace hacia la izquierda, aumento en los precios de los insumos, el descenso en la tecnología, más impuestos. En el examen viene un ejercicio de impuestos, pero es únicamente analítico, no es aplicado, es decir, calcular un impuesto, no. A ver. Vamos a ver el factor cambio en la tecnología.
Tenemos acá cintas. Pueden ser cintas de máquina de escribir, pueden ser cintas de pelo, pueden ser cintas de, bueno, cintas. El precio por cinta y la cantidad de ofertada de cintas dentro del mercado a la semana. Dice, oferta de cintas con tecnología antigua. Ustedes saben muy bien que al momento de nosotros mejorar nuestra tecnología, pues podemos llegar a ofrecer más producto. Si por ejemplo, ¿qué les podría decir? Máquinas industriales para elaborar en este caso, para elaborar cintas. Con la tecnología antigua, se elaboran A, B, C, D y E, la línea de oferta en color azul. Pero ¿qué pasa si el productor incorpora nueva tecnología? Entonces ya no va a producir estos puntos dentro de la gráfica, sino que la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, que es la curva roja del segundo momento, porque hay más tecnología. Veamos un ejemplo. Se adquiere un nuevo horno paralela. Seguimos con el ejemplo de las pizzas. Ahora ya como productor, yo soy productora de pizzas y yo reemplazo mi horno de pizza para aumentar la cantidad de pizzas. Estamos en un primer momento, en el momento A. Siempre tenemos al lado nuestra tabla de precio de la pizza y las cantidades en un primer contexto y en un segundo. Y pues iniciamos en el punto A, que es la línea resaltada en el cuadro de color amarillo. En donde, en ese momento, el primer momento A, tenemos que a un precio de 9, ofertamos 20 millones de pizzas a la semana. Pero como yo como productora decido innovar y incorporar nuevos hornos, pueden ser que estos hornos calienten calienten más rápido, pueden ser de que saquen la pizza a menor tiempo, pueden ser que este horno sea de máxima capacidad y que tenga más espacio para más pizzas. Entonces, de ese momento A, como yo ya invertí en ese horno, pues voy a pasar a producir 24 millones de pizzas a la semana a ese mismo precio. ¿Por qué? Porque dicen de que otros factores es decir, en este caso estamos hablando del factor tecnología, mientras que los precios de los insumos están ahí, no se mueven. Por eso que a ese mismo precio ya no voy a ofertar 20 millones de pizzas, sino que paso a un momento B en donde oferto 24 millones de pizzas. Y por lo tanto, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, hacia la derecha. Pasa del punto A al punto B, en donde ustedes ven la primera franja, la primera línea de oferta, que es color anaranjada, pasa a la segunda línea de oferta, que es color roja. Si ustedes tienen algún comentario, inquietud, duda, por favor me interrumpen, levantan la mano y me lo hacen saber. Bueno, entramos entonces al otro factor. Ya dejamos, por un lado, la tecnología, el cambio en la tecnología que incrementa el número de producción dentro de una empresa para el mercado. Entonces, cambios en los precios de los recursos. Es decir, para hacer la pizza, ¿qué necesito yo? Necesito queso mozzarella para hacer la pizza. Necesito otros ingredientes. Pero aquí voy a ver el precio del queso mozzarella en un primer escenario. ¿Qué pasa
cuando el queso mozzarella pasa de 2 quetzales a 4 quetzales, a un precio de 2. Se compraban, vamos a ver, perdón, estamos acá, en la línea de oferta 1, en este primer momento. Como no hay flechita, no distinguí, pero estamos acá, en donde el precio de la mozzarella está a un precio de 4. Este es un primer momento, en una gráfica. Y se dice que a un precio de 4 se compran 10 paquetes de mozzarella, 10 quesos mozzarella, 10 paquetitos, lo que ustedes quieran. Bueno, eso es lo que se compra. Pero sucede que baja el precio del queso mozzarella y pasa de 4 a 2 quetzales. Entonces, cuando baja el precio del queso mozzarella, estamos aquí. Vamos a ver. De 4, entonces, bueno, entonces el productor de queso mozzarella, estamos hablando del productor del queso mozzarella, este es el productor de queso mozzarella y este es el productor de pizzas. Veámoslo así. El productor de queso mozzarella de un precio de 4 baja a un precio de 2. Este productor, cuando estaba en 4, llevaba al mercado 10 quesos mozzarella, pero sucede que baja de 4 a 2 y este productor ya no lleva al mercado 10 quesos mozzarella, sino que ahora lleva 6 quesos mozzarella, porque ya no le conviene producir más queso mozzarella. Este es por el lado de este productor del queso mozzarella, pero ¿qué pasa por el lado del pizzero, del productor de pizzas? A él le va a convenir que el queso mozzarella esté en 2 quetzales. A él le va a convenir ese precio. Por lo tanto, el productor de pizzas va a pasar de producir, va a pasar de la oferta 1, va a pasar a la oferta 2. Y la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, estamos viendo aquí únicamente los efectos de ese desplazamiento de la curva de oferta de pizzas, en donde a estos niveles de precios, supongamos, él va a ofertar siempre en esta curva. Si la pizza está a un precio de 4, pues esto no va a afectar su precio. El queso mozzarella puede bajar y subir de precio, pero al productor no le va a afectar, él puede seguir dando su pizza a 4, incluso su curva de oferta se va a incrementar y va a pasar en este primer momento que estamos en la oferta 1, pasa de 10 a 12 pizzas en la oferta 2, porque el queso mozzarella está barato. Entonces él pasa a ser un consumidor de queso mozzarella, pero vemos este escenario del productor de queso mozzarella. El productor de queso mozzarella no le conviene dar su queso a un precio de 2, por lo que el productor de queso baja su producción y ofrece al mercado 6 paquetes de mozzarella a un precio de 2. Y vemos en este escenario del productor de pizzas lo que sucede. A él sí le conviene, por lo tanto su curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha en cualquier nivel de precios, ya sea 2 o 4. Bueno, ¿alguna duda acá? ¿No? Bueno. Entonces, veamos otro ejemplo, es decir, el mismo ejemplo. Seguimos viendo el mismo ejemplo con el queso mozzarella.
¿Qué pasa cuando sube o desciende el precio del queso mozzarella mientras todo lo demás se mantiene constante? Tenemos un primer momento que estamos acá en el momento A. Ahí abajo les describo qué significa ese momento A, qué pasa en el momento A, qué pasa en el momento B, qué pasa en el momento C. En este momento A tenemos que se producen a un precio de 20 millones de pizzas a la semana. Esta es la cantidad que se ofrece en el mercado. Pero sucede que en la segunda situación, el precio del queso mozzarella desciende, es decir, está más barato el queso mozzarella tal y como lo vimos en la gráfica anterior. Entonces pasamos a un momento B, en donde el productor de pizzas, aprovechando que el queso mozzarella está muy barato, él incrementa el nivel de producción de pizzas y pasa a un momento B, en donde se producen ahora a ese mismo precio 24 millones de pizzas. Pero en otro periodo, en una tercera situación, a ese mismo precio, el queso del precio del mozzarella sube, se incrementa. Y es ahí cuando el productor de pizzas le afecta ese incremento del queso mozzarella y decide bajar, pasa a un momento C, en donde baja su producción y ya no va a ofertar esas 24 millones de pizzas a la semana, sino que pasa a ofertar 18 millones de pizzas a la semana. Vemos aquí los dos lados de la moneda. Por un lado, se incrementa cuando el queso del precio mozzarella baja, le conviene al productor de pizzas y la oferta de pizzas se desplaza hacia la derecha, mientras que si el queso mozzarella sube su precio, al pizzero no le queda de otra que bajar la cantidad de pizzas porque su materia prima está muy cara. Entonces la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. Cambios en los precios de otros bienes, sustitutos y complementarios. También se da esta situación. En el libro no lo detallan así. En el libro dan un pequeño análisis de la oferta, de la curva de oferta, pero a mí me gusta explicar estas situaciones que se dan dentro del mercado a partir de los cambios en los precios de otros bienes, es decir, sustitutos y complementarios. ¿Qué puede ocurrir o qué ocurre si aumenta el precio de un bien sustituto en la producción? Se puede dar. Veamos un ejemplo. Se llaman bienes sustitutos en la producción a aquellos bienes que pueden ser elaborados con el empleo de los mismos factores productivos. Aquí es cuando hablamos aquí podemos venir y traer nuevamente la frontera de producción. ¿Se acuerdan que dentro de la frontera de producción se producen dos bienes? El productor, vemos un caso muy específico en donde el productor produce dos bienes, porque sus recursos, sus factores productivos están capacitados para producir esos dos bienes en sus distintas combinaciones. Pues en este ejemplo es lo mismo. Dice que se llaman bienes sustitutos a esos bienes que pueden ser elaborados con el empleo de los mismos factores productivos. Vemos el caso del trigo y la cantidad de soja. ¿Por qué creen ustedes que son sustitutos? Si estamos hablando de los mismos factores productivos, es porque el trigo, ¿cómo es? El trigo. Ay, sí, el trigo, perdón. De tanto hablar que ya se me trabo. Bueno, el trigo y la soja se producen en la tierra. Los dos son producidos en la tierra. Por eso es que son bienes sustitutos del lado de la producción, del lado de la oferta. También cuando hablamos de playeras y mascarillas, estamos hablando de bienes sustitutos porque se producen con los mismos factores productivos, se producen con las máquinas industriales, con las horas hombre, entonces tienen los mismos. Diferente sería
si estamos hablando de carros y de trigo. Ahí sí no tienen nada en común, es decir, no son sustitutos, porque los carros tienen sus factores de producción, se caracterizan por tener otras dimensiones a los productos que se elaboran de la tierra. Bueno, entonces decimos que acá, al aumentar el precio del trigo, se produce un aumento en la cantidad ofrecida de trigo. Bueno, entonces, acá, de un precio, tenemos un precio 1, una cantidad 1, y a un precio 2, cantidad 2. El precio del trigo aquí se dispara, se incrementa. Entonces, cuando hay un buen precio en el mercado, el productor de trigo decide que va a poner más trigo en el mercado porque tienen un buen precio y le están pagando ese precio. Entonces, se incrementa la cantidad de trigo sube, aquí hay un movimiento a lo largo de la curva de oferta. De un precio 1 pasa a un precio 2. Entonces, cuando el trigo tiene un buen precio en el mercado, el productor dice, bueno, nos están pagando muy bien el trigo en el mercado, hay una dinámica muy buena, por lo que sus factores productivos los destina a la producción de trigo. Es decir, si antes sembraba 50-50 de una extensión de terreno con trigo y soja, pues ahora ya no va a sembrar 50-50, ahora va a sembrar tal vez un 75 o 25, un 75% de trigo y un 25% de soja. ¿Por qué? Porque el precio del trigo está muy bueno en el mercado. Entonces él dice, voy a reducir la extensión de tierra en la cual yo dedicaba a producir soja y ahora voy a producir trigo porque el precio está muy bueno. Entonces, ¿qué pasa con la soja? Se desplaza ¿hacia qué? Hacia la izquierda. La producción de soja se mantiene, el precio se mantiene a un mismo precio, mientras que el trigo sube, tiene un buen precio. Entonces, ya no voy a producir más soja, voy a producir, pero no en la cantidad que producía antes, porque el trigo me está dando mucho más beneficio. ¿Estamos ahí? ¿Qué otros bienes sustitutos por el lado de la producción se pueden dar? Ya les dije, las mascarillas y las playeras. Veamos un ejemplo ahora de esto. Tenemos un primer momento en el caso de las mascarillas y las playeras. ¿Qué pasa con las mascarillas si existe menos dinamismo en el mercado de playeras? Bueno, tenemos acá la gráfica de oferta de mascarillas, donde tenemos su precio y la cantidad producida semanal. Estamos hablando del cuadro que está a la par, en donde tenemos la situación normal, pero tenemos el análisis en dos combinaciones, 6 y 16 y 15 y 28. Tenemos un primer momento en donde el precio de las mascarillas está a 6. En ese precio, el productor pone en el mercado 16 millones o miles de mascarillas a la semana. Bueno, sucede que en el mercado de mascarillas ahora hay COVID, vayámonos al año 2019, principios 2021, pues estalla el COVID y ahora se necesitan más mascarillas en el mercado. ¿Y qué pasó ahí en ese mercado? Recordémonos que en ese mercado de mascarillas, estas tuvieron un valor muy elevado, porque a nivel mundial las mascarillas estuvieron muy escasas. No todos los países tienen esa ventaja de confeccionar mascarillas. No sé si en su momento ustedes se acuerdan del caso de Estados Unidos y países europeos, en donde se estaban peleando por este tipo de productos a nivel internacional. Entonces, ustedes se acordarán que una mascarilla KN95, que era la que se estaba, recomendaban los médicos y todos los del sistema de salud, que se utilizaran esa mascarilla porque no se sabía a qué nos estábamos enfrentando.
por lo cual las mascarillas se incrementaron de precio. Este es el panorama de ese momento. El precio de las mascarillas se incrementa y pasa a un precio de 15 y a ese precio el oferente ya no va a poner al mercado 16, porque el precio de las mascarillas está muy bueno para él, aprovechando la situación que se está viviendo a nivel mundial. Entonces decide que ya a ese precio se van a producir 28 millones de mascarillas a la semana y pasa a este segundo momento. Bueno, vean ustedes que de 15 millones, de 16 millones pasa a 28 millones de mascarillas. $28 millones de mascarillas, perdón, estamos aquí, acá. Bueno, pero este productor también se dedicaba a la confección de playeras. Pongámonos que en ese entonces las KN90 y tanto estaban muy caras, por lo que muchos empezaron a confeccionar mascarillas. ¿Y quiénes fueron esos? Pues los que se dedican a la industria de la vestimenta, ¿no? ¿Quiénes son en Guatemala donde hay mayor confección? No sé si conocen San Pedro Zacatepec, es uno de los municipios de Guatemala que se le conoce como el lugar de las maquilas. Bueno, entonces, pongamos ese ejemplo que si las KN95 están muy caras, pues tienen que aprovechar a poner mascarillas en el mercado, por lo que este producto reduce la cantidad de playeras que él está confeccionando. ¿Por qué? Porque el tiempo es de las mascarillas y no es de las playeras. Las mascarillas están pagando mejor dentro del mercado que una playera, por lo que él decide reponer todos sus factores productivos a la producción de mascarillas. Aquí ya hablamos de un costo de oportunidad, recordémonos de la curva de frontera de posibilidades. Pasamos de un momento A, donde se producían a un precio de 24 millones de mascarillas, de playeras, y pasamos a un momento B, donde a ese mismo precio se van a producir 18 millones de playeras en este mercado, porque el buen dinamismo está en la producción de mascarillas, más no en el de playeras. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todavía tenemos tiempo. Bueno. Ahora bien, pasamos a los bienes complementarios dentro de la teoría de la producción, es decir, de la curva de oferta. ¿Qué ocurre si aumenta el precio de un bien complementario en la producción? Son bienes complementarios en la producción aquellos que se obtienen como subproducto de la producción principal que se realiza, que puede ser, en este ejemplo, vemos el precio de la cantidad de carne y la cantidad de cuero. Bueno, pues vemos que acá de un precio 1 tenemos la curva de oferta de la cantidad de carne, donde tenemos un precio 1, una cantidad 1, un precio 2, una cantidad 2. Y sucede que en esta curva de oferta el productor encuentra en el mercado que hay un buen dinamismo para la producción de carne y el precio se incrementa. Entonces el productor está feliz porque el precio de la carne se incrementa y pasa de producir, de llevar al mercado la cantidad 1, pasa a la cantidad 2. Pero, ¿qué pasa con el precio del cuero? La cantidad de cuero, porque sabemos que este bien complementario, este productor, como dicen que todos los bienes complementarios son aquellos que se desprenden, es decir, sus derivados, es como decir la leche y sus derivados, ¿no? Entonces, si la carne tiene un buen dinamismo dentro del mercado, entonces el precio del cuero, manteniendo un nivel del precio del cuero, es decir, este no sube ni baja, este se va hacia la derecha, es decir, se desplaza la curva de oferta del cuero, se desplaza hacia la derecha.
Al aumentar el precio de la carne, aumenta la oferta de cuero. Por un lado, el productor de carne está aprovechando la situación en el mercado, que hay buen precio, y él decide poner más carne en el mercado. Pero se aprovecha esta situación también para la oferta de cuero. Pues sabemos que el cuero es un derivado de la vaca, ¿no? El derivado es ¿qué? La carne, la leche, el cuero, entre otros. Y si hay un buen dinamismo para la carne, también lo habrá para el cuero. A un mismo nivel de precios, la oferta de cuero se va a desplazar hacia la derecha. Así es como hablamos de bienes complementarios, pero de esto ustedes no se asusten porque de esto sí no viene en el examen de una manera así, es decir, de una manera práctica. Solo lo estamos viendo por el análisis. Analíticamente, teóricamente, sí va a venir. Bueno, veamos otro ejemplo. Vimos la carne y el cuero. Veamos el caso del petróleo y la gasolina, un caso muy sonado que ustedes conocen, y más ahora que existe un conflicto entre otros países que están haciendo que el precio del petróleo se dispare y que cada día estén más caros todos los bienes que consumimos. Por el lado de los productores, tenemos que la oferta de petróleo, los barriles semanales en miles de unidades y el precio del petróleo. Entonces, pasamos que de un primer momento, cuando el precio del petróleo está a, ¿cuánto? El precio está a 104. Tenemos que se producen 15 millones de barriles semanales. Pero la oferta del petróleo, es decir, el precio del petróleo dentro de los productores sube a 120, perdón. De este momento pasamos entonces a un segundo momento en la misma curva, que se dispara el precio del petróleo y llega a 120 por barril. Para los productores de petróleo es muy bueno porque ellos incrementan la producción de petróleo, tienen que aprovechar estos tiempos que se está incrementando el precio del petróleo para producir más y pasa de 120 su precio a una cantidad de 28 millones de barriles, 28 mil barriles semanales, este producto. Entonces vemos que de 15 pasa a 28. Ya no se producen 15, sino que 28 porque el productor quiere aprovechar el tiempo, este tiempo en donde cada día el precio del petróleo se incrementa. Entonces, ¿qué pasa con la gasolina? Sabemos que es un derivado. La gasolina es un derivado del petróleo, ¿verdad? Como combustible. Y el petróleo también tiene, aparte de la gasolina, tiene otros productos que se derivan de él. Pero veamos el caso de la gasolina. ¿Qué sucede? Tenemos en un primer momento, este momento A, en donde el precio de la gasolina está a 112. Y a ese precio los productores ponen al mercado 20 mil galones de gasolina a la semana. Y como hay un buen dinamismo dentro del mercado, a ese mismo nivel a ese mismo precio pasa un momento B, en donde se producen, es decir, ya no se van a ofertar dentro del mercado 20 mil galones de gasolina, sino que se van a ofertar 25 mil galones a la semana. Es este punto B. Por lo que vemos aquí un desplazamiento de la curva de oferta de gasolina. Los productores, los comerciantes de gasolina, porque no son productores, aquí ya viene la gasolina, vienen y se incrementa.
porque aparte, bueno, vean, aquí tenemos otra situación que si sube el precio del petróleo, pues también va a subir el precio de la gasolina, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. A este mismo precio, pues puede ser que a este mismo precio, de igual manera, la oferta se va a incrementar y se va a desplazar. Pero si de todas maneras la gasolina se incrementa de precio, puede suceder también dentro del mercado que se desplace, porque ustedes saben que aunque la gasolina esté muy cara, muchos dependen de ella. Entonces, no les va a importar que su precio sea alto porque de todas maneras ellos dependen de eso sí o sí. De igual manera, teniendo un buen dinamismo, el mercado del petróleo también tiene un dinamismo a ese mismo precio, a un mismo nivel de precio, la oferta de gasolina. Puede suceder lo otro, que lo que estamos viendo que se incrementen, es decir, dentro de la teoría de la producción tenemos varios escenarios, pero estamos viendo este escenario en donde los desplazamientos de la curva de oferta, ¿por qué se pueden dar? Detrás de este escenario pueden haber otros escenarios, pero estamos viendo principalmente este escenario. No sé si tienen ustedes alguna inquietud, alguna duda con respecto a este ejercicio. ¿No? Bueno. Pasamos entonces a otro factor, cambios en las expectativas o especulación del productor. Así como existen expectativas, especulación al consumidor, también las hay para el productor. Por ejemplo, un productor puede tener cierta expectativa con su producto en el presente y en el mejor de los casos en un futuro, de lo que produce. Por ejemplo, si produce vegetales o se produce petróleo. ¿Qué puede ser que se incremente, que tenga una buena expectativa de producción? El tiempo. Del tiempo el productor, especialmente los agricultores, van a depender de que tengan una buena cosecha del tiempo. Si hay una sequía, pues la producción de granos baja y se incrementa el precio, ¿verdad? Entonces, eso hace que el productor tenga pues buenas expectativas, que hayan precios buenos para él, una buena cosecha, o el tiempo que sea el adecuado, que no venga una sequía o lluvias torrenciales o huracanes en donde pierda toda su producción y que no tenga que le genere un buen ingreso. ¿Qué otro factor puede cambiar, desplazar la curva de oferta? El cambio o número de composición de los productores. Tengo acá un ejemplo de la oferta de café. Y tenemos un primer escenario y un escenario. Tenemos el precio de la taza de café, la cantidad de millones ofertada de tazas, un antes y un después. Pero dicen que cuando estamos en el antes es porque todo estaba normal, ¿verdad? Tenemos la curva de oferta número 1, estamos acá, antes de la entrada de los nuevos productores. Deciden entrar nuevos agricultores de café y deciden cultivar, es decir, se incrementa el número de productores de café, por lo que esta hace aumentar la curva de oferta. Pues de la curva de oferta 1 pasa a la curva de oferta 2, en donde vemos que la curva se desplaza y este desplazamiento hace que haya más oferta dentro del mercado a todos estos niveles de precio. Pero estos niveles de precio va a depender de la dinámica del mercado. El productor de café va a ingresar a este grupo como una asociación, se puede decir, para incrementar el número de producción de café y llevar al mercado más tazas de café.
Por eso es que dice que antes de los nuevos agricultores estaba a un precio de 2, 6.6 y así sucesivamente, mientras que después de la entrada de estos productores, mientras todo lo demás sigue constante, se incrementa el número de tazas de café llevados al mercado. Y acá voy a hacer Johnny Sasso dice, ¿qué pasa? Bueno, si van a dar segundo horario, creo mi clase. Creo que usted, José Suchité, me había enviado un mensaje. ¿Está por ahí José Suchité? ¿Está por ahí José Suchité? No está. Bueno. El link de asistencia ya lo tienen ahí en el chat. Así que por favor, desde ahorita pueden ustedes Aparece bloqueado, licenciada. bloqueado. Sí, dice que no se puede realizar ninguna respuesta. Va, permítame, ahorita lo desbloqueo. Prueben ahí, creo que ya les... No, licenciada, sí, igual. Sí, igual. ¿Qué es el mensaje que les dice? Perdón. Ah, ahí estamos. Ya. Ya pueden registrarse en el listado de asistencia. Gracias, licenciada. Bueno, ¿tienen ustedes alguna duda hasta acá? Todo claro. Licenciado, el grupo de WhatsApp, eso no va a haber, ¿verdad? No. Ok, gracias. Toda la información ya la tienen en el Classroom.
Sí, Carmen. Buenas noches, licenciada. Mire, Buenas disculpe. noches. Sí. Fíjese que le quería mencionar algo, pero como yo sé que ustedes pues tienen otra clase, ¿verdad? Mejor aprovecho una vez a decirle. No sé si puedo contar con su comprensión, porque fíjese que el viernes yo tengo una actividad aquí en el trabajo. No es el convivio directamente, pero sí le van a hacer un convivio a los clientes. Y pues nosotros vamos a estar como anfitriones, ¿verdad? Entonces voy a estar en la hora de clase, voy a estar en otro lado y no voy a poderme ni conectar porque no voy a tener cómo, ¿verdad? Entonces, Bueno. para solicitarle su apoyo ahí. Usted tiene sus dos faltas, es decir, usted tiene sus dos, es decir, sus dos oportunidades para faltar, puede tomar una de ahí, porque pues no ha asistido en los 3 días, ha estado presente, entonces tiene esas dos oportunidades para faltar. Entonces Bueno, no creo que haya problema alguno. Bueno, en el caso, por ejemplo, que usted dé algún ejercicio o algo así ese día, para que no me vaya a afectar a mí tampoco, ¿verdad? En el dado caso que usted tal vez dé algún punto extra o algo así. Ese día sí tiene que, este viernes no, todos los ejercicios están dentro del documento de la presentación. Ahí están los ejercicios y tienen sus ejercicios de la hoja 1, 2 y 3 en el Classroom para entregar en las fechas, y eso sería. Bueno, está bien, le agradezco mucho y muy amable. Sí, no se preocupe. Bueno. Gracias, licenciada. Muy bien. Anótense en el listado porque a las 7 en punto se cierra el listado y ya nadie va a tener acceso en el link de asistencia. Bueno. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Ahí está el listado de asistencia. WhatsApp no hay. Grupo de WhatsApp, ahí dice chat de WhatsApp. Puede ser que sea para ustedes nada más, yo no estoy involucrada ahí. Únicamente es el Classroom. ¿Les aceptó el link de asistencia? Sí, no, acepta. Ok. Sí, ahí van ya todos. Solo una cosita más, disculpe, lo de las hojas de trabajo, usted dijo que era la entrega a las 9 de la noche, ¿verdad? Más tardar. Sí, ahí está dentro de sus Classroom, ahí está la fecha y la hora. Bueno, pues está bien. Disculpe, fíjese que varios compañeros están pidiendo el código de Classroom. Tal vez se le podría apoyar porque según entiendo dicen que no se habían podido conectar y no sé qué más. Sí, miren, ustedes pueden darles ahí el código que ustedes tienen, pueden compartirlo. Que el Fíjese que no lo es tengo, para yo todos. sí los compartiera. Bien, yo les mandé un documento en su correo a todos. Ya, ok, gracias. Ahí están todas las indicaciones de la clase, las instrucciones, las reglas de la escuela y de mi curso. Entonces ahí no hay pierde, ustedes pueden compartir ese documento. Bueno, que tengan una feliz noche y éxitos en sus otros cursos. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.